¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días. Nuevamente les saludo, esperando que continúen gozando de las bendiciones de nuestro Dios en esta hermosa mañana, en este nuevo día que por su gracia Dios nos concede. Y vamos a dar continuidad, hermanos, a las reflexiones, explicaciones de este plan de lectura y de devocional que nos corresponde. Y hermanos, deseando también que cada uno de ustedes gocen de buena salud. Estaremos siempre orando y después de esta lectura, de esta reflexión, estaremos teniendo un devocional aquí en casa para poder orar unos por otros, hermanos. Así que les invitamos a que se unan, si su posibilidad así los permite, o en el tiempo que usted escuche este audio, pueda de alguna manera unirse en oración por las familias, por las necesidades de la iglesia. Y bueno, hermanos, dando continuidad pues a las reflexiones de los devocionales, en esta ocasión comenzaremos recordando un poco acerca de los capítulos 26 al 28 del libro de Éxodo, donde la escritura en esos primeros dos capítulos nos habla acerca de la construcción del tabernáculo y lo que habría de incluirse. Se mencionan pues el velo, el altar, el atrio y el aceite para las lámparas hasta este capítulo 27. Y como mencionamos el día de ayer, hermanos, este tabernáculo provee una manera de acercarse al Señor, de manera que era solamente una morada terrenal, porque como decíamos ayer, no había, antes de la construcción de este tabernáculo, no había morada terrenal para Dios. Y los adoradores entrarían al atrio exterior para orar y ofrendar sacrificios. Los sacerdotes llevan las peticiones del pueblo al lugar santo, y una vez al año, hermanos, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo, es decir, el mismísimo lugar donde se encontraba el trono del Todopoderoso, nuestro Dios y Señor. Y lo hacía con una expiación de sangre para encontrarse con el Señor en ese lugar de propiciatorio. Dijimos pues que este tabernáculo, hermanos, era solamente un símbolo provisional de la habitación de Dios con la humanidad. Simbolizaba el templo celestial de Dios y apuntaba al futuro, a la habitación de Dios con la humanidad en Jesucristo. Es decir, Dios encarnado en Jesús. Como podremos ver después en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, de los versículos 1 al 4 respectivamente y más adelante, este tabernáculo y su ministerio, mis amados hermanos, es decir, lo que se ministraba ahí, eran insuficientes en sí mismos. Eran solamente sombras de la obra final y sacerdotal y completamente suficiente de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, hermanos, de manera que tras revelar el diseño para el santuario terrenal, ahora en el capítulo 28, donde estaremos leyendo en un momento más los primeros versículos, Dios va a revelar las regulaciones para el ministerio sacerdotal del santuario, hablando pues de las vestiduras sacerdotales. Así que yo le voy a pedir que me acompañe a este libro de Éxodo, en el capítulo 28, para que podamos leer los primeros versículos que nos dice la Escritura. Éxodo capítulo 28, y podamos leer solamente algunos versículos en la palabra de Dios. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera y en otra versión más que es la NTV. Así que dice del versículo 1 en adelante, el versículo 4 dice la Escritura así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, mis hermanos: manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Apártalos de los demás israelitas, para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría,
que confeccione las vestiduras de Aarón, los cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dale tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Mis amados hermanos, vemos aquí la parte de las indicaciones de Jesús acerca de las vestiduras de los sacerdotes. Y podemos ver la consagración, el apartarlos de los demás para que sean sacerdotes de Dios. También que esas vestiduras deberían de irradiar belleza y esplendor, ¿verdad? Y los debían distinguir como un sacerdote apartado para Dios. Lo primero, hermanos, y más importante entonces es que los sacerdotes han de servir como mediadores entre Dios y la humanidad. Y como sacerdotes y representantes de un Dios santo, en esta historia vemos a Aarón y sus hijos, que deberían participar en esa santidad, el tabernáculo. En ese lugar deben de participar con esa santidad y estar sujetos a unos estándares estrictos de pureza, como lo decíamos hace un momento, hermanos, acerca del apartarse de los demás, irradiar belleza y esplendor, y también distinguirse como un sacerdote apartado para el servicio de nuestro Dios. De manera, hermanos, que además de sus deberes ceremoniales como ofrendar sacrificios, cuidar del lugar del culto, también estos sacerdotes actuarían también como jueces. Dispensarían bendiciones, es decir, otorgarían bendiciones. Enseñarían las normas y las instrucciones divinas al pueblo. Ahora, hermanos, como mencionamos, esto era en aquella época y para el pueblo de ese tiempo, y se completa con la obra final en Jesucristo como sumo sacerdote. Vayamos por favor a leer los versículos 1 al 4 del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento para confirmar esta parte, como solamente esto era una sombra y se completa esta sombra, esta realidad en Jesús. Como estas obras y ministerio en el tabernáculo eran insuficientes en sí mismo en aquella época. Hebreos capítulo 10, del 1 al 4, en Reina Valera dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así dice la palabra de Dios. Ahora el versículo 11 dice de esta manera: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados. Y el versículo 19, hermanos, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De manera, hermanos, entonces que vemos aquí como esta obra, que antes era una sombra, se completa de manera final con la obra redentora de Jesucristo como sumo sacerdote. Sin embargo, hermanos, obtenemos enseñanza de estos capítulos de Éxodo,
respecto a los varones, cabezas de familia, como sacerdotes del hogar. Mi amado hermano, varón y cabeza de familia, si usted está escuchando este audio, usted es un sacerdote del hogar. Pero también que como hijos de Dios, a todos, tanto hombres y mujeres, nos debe caracterizar la santidad de Dios, como adoradores al acercarnos a la presencia divina. Y en aquella época, mis amados hermanos, el pueblo se acercaba a la presencia para adorar, para ofrendar por sus pecados, presentar sus peticiones en base a sus necesidades. Hoy en la actualidad es lo que continuamos haciendo como cristianos, pero hemos de cambiar nuestra perspectiva si nuestra actitud al acercarnos a Dios continúa siendo primordialmente y solo en base a satisfacer necesidades personales o deseos individuales. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, podemos ver cómo se traslapan dos eras, la antigua y la presente. La antigua va desapareciendo, esa sombra se va disipando y la nueva está haciéndose presente, aunque aún no en su plenitud. Por lo tanto, recordamos la historia del hombre rico que veíamos ayer, que al decirle a Jesús que una cosa no había hecho todavía, de vender todo lo que poseía, se fue triste. Y ciertamente la Escritura no lo define, hermanos, pero seguramente este hombre no entregó todo, pero sí quería la vida eterna. Cuando Jesús habla acerca de entregar todo y recibir 100 veces, se refería que aún también se puede recibir bendiciones juntamente con persecuciones, hermanos. A veces es más nuestra queja por el sufrimiento, sin recordar que a través de los problemas, a través de las pruebas y las adversidades, Dios muestra su misericordia. Y como lo vimos desde un principio, Dios en su propósito está multiplicar su poder y sus bendiciones a su pueblo. Y a través de la providencia de Dios, hermanos, la presencia del Espíritu y la Iglesia en general como familia de Dios, las necesidades de los discípulos son satisfechas incluso en la era presente, de manera que en Cristo podemos hallar contentamiento en toda situación, como dijera Pablo, ya sea en abundancia o en necesidad o en escasez. En la última parte de este capítulo 10 que veíamos ayer en Marcos, se narra un deseo de sus discípulos. Y quisiera leerles esta parte del capítulo 10 en esta versión Biblia de las Américas, ahora, hermanos, cómo nosotros podemos entender este deseo de Jacobo y de Juan. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Fíjense bien, hermanos, dos cosas. En esta última parte de este capítulo 10 que veíamos ayer, se narra un deseo de sus discípulos. Uno, los discípulos, los más cercanos que consideraba a Jesús, dice: haz por nosotros lo que te pidamos. Un deseo en su corazón. Y Jesús, con ese amor profundo, les dice: ¿qué quieren que haga por vosotros? De manera que ellos responden: desean el mejor o los mejores lugares. Siéntanos a tu lado cada uno en tu trono. En tu trono. De manera que ellos aún no entendían la enseñanza de Jesús acerca de ese tema de la grandeza. Y contrasta con su humildad. Y aunque los hijos de Zebedeo eran ingenuamente demasiado confiados en su capacidad para soportar el sufrimiento, porque recuerden que más adelante Jesús les responde si iban a estar dispuestos a soportar, a beber de la copa del sufrimiento que también él iba a padecer. De manera que ellos estaban ingenuamente demasiado confiados en su capacidad para soportar el sufrimiento. Y sí compartirán los sufrimientos del Señor en el futuro, hermanos, pero no será contribuyendo a la misión única de expiación de nuestro Señor y Salvador, sino pagando un precio doloroso al proclamar el mensaje de su cruz y siguiendo también el ejemplo de su propio sufrimiento. Ahora más adelante, hermanos, dice la Escritura que los otros discípulos se indignaron al escuchar ese deseo. ¿Por qué se imagina que se haya indignado los demás discípulos? ¿Por qué se habrán indignado todos los demás? Quizás no lo hayan hecho así porque Jacob y Juan hayan fallado en poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Quizás, mis amados hermanos, y a saber y a meditar,
porque muchos de nosotros podemos estar cayendo en este grave error. Quizás ellos se enfadaron, se molestaron o se indignaron, no porque hayan fallado estos primeros discípulos en poner en práctica las enseñanzas de Jesús, sino porque también quizás ellos querían los mismos lugares destacados. Vemos nuevamente, hermanos, cómo aún como seguidores de Jesús, no buscamos la santidad, sino lo personal e individual. Y Jesús desea eliminar estas nociones de poder y autoridad en los seguidores, y también lo desea hacer en nosotros, cuando así se halle en nuestro corazón. Lo hizo en su momento, presentando su propio ejemplo. Ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, dice, sino para qué, para servir. Marcos 10:45. Nos damos cuenta, hermanos, que tampoco estamos adorando en el mismo ejemplo de Jesús a través de su servicio. De modo que en ocasiones, al acercarnos a Jesús, no le reconocemos como lo que es. Podemos haberle recibido como Señor y Salvador, como Rey, pero no le hemos dejado reinar en decisiones y como quien tiene la majestad y el control de todo, como ese Dios soberano, como ese Rey soberano. El capítulo 11 nos va a narrar la entrada triunfal que usted y yo conocemos. Multitud reconociéndole y aclamándole como Rey. Pero, nuevamente, hermanos, muchos mercaderes a las afueras y también en el interior ofreciendo ventas para obtener ganancias, es decir, aprovechando el momento, el tiempo que le corresponde al Señor. Por eso es que Jesús se enoja y los reprende y les aclara: mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué aprendemos de este tiempo de devocional, hermanos, en estas lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento? Cuando nos acercamos a adorar y orar a nuestro Dios, ¿cómo lo hacemos? Porque ciertamente Dios conoce nuestras peticiones y nos pide que las presentemos delante de Él, que las expresemos delante de Él. Pero realmente, hermanos, nos acercamos con convicción, habiendo participado de la santidad, recordando la santidad de Dios. Jesús enseña sobre la fe a manera de convicción. Vayamos ahora a este capítulo 11 y quiero terminar con dos párrafos en la Escritura, dos textos y dos pasajes. Primeramente los versos 23 y 24 de este pasaje de la Escritura en Marcos capítulo 11. En la versión Biblia de las Américas dice la Escritura de esta manera, mis amados hermanos: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Fíjese bien, hermano, lo que dice la Escritura. Primeramente, creer que lo que decimos va a suceder. Esa es la convicción y será concedido. Y afirma: por eso digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido. Anticipar la convicción, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Pero añade una cosa más, hermanos, porque quizás nos acerquemos con fe, con convicción, o haga falta todavía el poder nosotros tener esa convicción más firme. Pero añade una cosa más en los versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. De manera que nosotros, en la oración y al orar, al acercarnos a Dios, aún con fe y con convicción, tenemos que recordar que si algo tenemos contra alguien o tiene alguien contra nosotros, hemos de perdonar, ejercer el perdón. Muchas veces por eso, hermanos, nuestra oración, nuestro lenguaje no está siendo completo. Así que hoy le invito a que podamos seguir esta enseñanza de este devocional y podamos entender que Dios nos escucha, que Dios nos permite disfrutar sufrimientos con un propósito,
pero que veamos que al final del día hay bendición. Y amados hermanos, recordar que cuando nos acerquemos a orar, oremos en el lenguaje de Jesús, conforme a su voluntad, con fe creyendo en que lo que decimos se va a suceder por la palabra de autoridad de nuestro Dios, pero también orando con convicción, como si esa respuesta ya la hemos recibido. Mostrar gratitud a Dios, y si algo tenemos contra alguien, o tiene alguien contra nosotros, ejercer el perdón. Mis amados hermanos, que esta reflexión sea de bendición para todos nosotros. Recordemos siempre las vestiduras sacerdotales, con pureza, participar de la santidad, ejerciendo el perdón y orar en el mismo lenguaje y servicio de Jesús, adorarle de esa manera a través del servicio, como Jesús lo hizo, no deseando lugares destacados, sino haciéndonos menos, haciéndonos siervos como Dios lo hizo en Jesús. Y seguir este ejemplo, que recordar que Jesús, ni aun el Hijo del Hombre, vino para ser servido, sino para servir. Dios le bendiga, pase un bendecido día, juntamente con su familia, que todo lo que haga sea dirigido por Dios, todo lo prospere Dios, y siga concediendo buena salud a usted y a su familia de generación en generación. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos, a todos. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, el día de mañana nos veremos en otra reflexión más. Un fuerte abrazo a todos, hermanos.